Bendiciones hermanos, ya estamos en el capítulo 6 de Apocalipsis. Es un capítulo muy interesante, es un capítulo donde se empiezan a abrir los sellos y empiezan a aparecer los 4 jinetes del Apocalipsis y van describiendo los caballos y sus jinetes y qué representa cada calor, cada jinete. Es un capítulo muy interesante, el cual es emocionante en la forma de decirlo, que es sorprendente, porque pasan cosas grandes y cosas que van a mover al mundo, van a sacudir al mundo, y cuenta cómo será el vivir en este mundo y lo que va a pasar. Vamos a empezar con la palabra, con los primeros versículos, y vamos a ir describiendo versículo por versículo y palabra por palabra, comentando qué quieren decir cada palabra y qué representan o cuál es su significado. Y la palabra dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Recordemos que el Cordero es Jesucristo. Y abrir el sello significa que Él es el único que tiene la autoridad y la capacidad de abrir los sellos, porque fue cerrado por Dios. Y lo que Dios cierra, nadie lo abre. Entonces podemos decir que Jesucristo es el único que tiene la capacidad y el poder para abrir los sellos. Y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, o sea, con una voz poderosa, potente: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco. El caballo blanco representa una conquista, que tiene una apariencia de pureza, pero no es. Que tiene una apariencia de bondad, pero no lo es. Es simplemente apariencia, es simplemente una mentira, pero es simplemente para engañar a la gente. Y el que lo montaba tenía un arco. El arco representa un poder militar sin espada. Puede ser un político, porque bueno, los poderes hoy en día se basan en la política. Entonces puede ser un poder político, o un sistema, o un grupo, o de una asociación, pero creo que será de una persona individual que tendrá un poder político grande en el mundo. Y dice la palabra que tenía un arco. Y le fue dada una corona. La corona representa victoria. Y dice la palabra: y salió venciendo para vencer. La palabra salió venciendo es que ya empezó ganando. Ya empezó en victoria y para vencer. O sea que continuó venciendo. Puede ser una persona política que sea querida, se gane a la gente del mundo desde un principio, y a pasar los tiempos, los meses, los años incluso, se va a hacer querer mucho más. Entonces ya empezó ganando y va a continuar ganando. Eso es lo que significa la palabra venciendo para vencer. Cuando Jesucristo, no lo dice así, pero Jesucristo es el que abre el sello, dice la palabra: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo. Bermejo es color rojo. Y el rojo representa sangre y guerra. Obviamente, por la guerra hay muerte de muchas personas y de animales. Eso es lo que representa el bermejo. Rojo, y rojo representa la sangre de la guerra. Y el que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz. La guerra quita la paz de la tierra. Y dice la palabra: y, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. La palabra que se matasen unos a otros no representa solamente la guerra, sino ya representa que el odio que hay entre la gente con el prójimo. Ya no solamente está hablando de poder político acá, sino está hablando de entre personas, entre vecinos, que se van a matar.
Estas cosas aún no sucedieron. Guerras sí hay, pero este tipo de cosas que se maten entre gente, no lo hay. Lo que sí hay son grupos terroristas, son gente que por ahí, bueno, de vez en cuando se ven las noticias que por ahí una persona mató a tantas personas en un grupo, en un lugar público, qué sé yo, pero no es eso lo que habla la palabra. Cuando la palabra dice que se matasen unos a otros, es donde en todo el mundo, entre vecinos, amigos, se van a matar. Eh, Eso representa. Continúa la palabra diciendo, y se le dio una gran espada. La gran espada representa, cuando dice gran espada, representa una guerra grande, un conflicto grande. Por eso dice gran espada, o sea que es un conflicto global, mundial, que es a gran escala. Hoy en día, hasta la fecha de abril, 20 de abril, vemos que hay guerra, Rusia, Ucrania, vemos que hay guerra de Estados Unidos con Israel en contra de Irán. Entonces vemos que hay guerra, pero no es la gran guerra como lo dice aquí en la palabra, en Apocalipsis 6, sino que es una guerra ya mundial, en donde todos los países, la gran mayoría al menos, participen, y donde va a haber conflicto entre la gente, entre las comunidades, entre los pueblos, donde la misma gente se va a matar. Por eso quita la paz de la tierra, no solamente con guerra, sino entre gente, entre prójimos. Y dice la palabra, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro. Ahora bien, el caballo negro representa hambre, escasez y crisis económica en todo el mundo. Aquí cuando se habla a los caballos, se habla para todo el mundo, no solamente para Israel, sino se habla globalmente. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. La balanza representa que la comida será cara, que será muy caro poder comer. Representa que la comida será pesada para ser vendida. La palabra dice que en Mateo 22 dice que la comida valdrá lo que vale un denario. Un denario es el sueldo de un día. O sea que usted va a tener que trabajar todo un día para poder comer una vez. Y es para lo único lo que le va a alcanzar. Nos va a dar otros gustos. O sea que va a tener que trabajar todos los días para simplemente comer. No estoy hablando de que podamos construir, no estoy hablando de que podamos ir de viajes, salir de vacaciones, comprarse algún vehículo, no. Simplemente para comer. O sea que la comida será tan cara que simplemente no nos va a alcanzar para comer. Es para lo único. Es así como Dios lo quiere y es así como Él tiene en su plan. La palabra denario es un salario de un día completo. Y lo cuenta en Mateo 22. Eso es lo que representa la balanza, que será caro comer en algún momento. Y la palabra continúa diciendo, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Acá lo que le venía diciendo es que representa el denario, el salario de un día, y que simplemente no va a alcanzar para poder comer. Ahora bien, ¿qué quiere decir el aceite y el vino? Significa que los ricos serán ricos y los pobres serán pobres. Que a los únicos que se le va a complicar poder comer, poder
sustentarse es a los pobres, y que los ricos se van a poder hacerse más ricos a causa de la pobreza. ¿Por qué? Una persona cuando está muy necesitada acepta trabajos muy mal pagados y con muchas horas, y bueno, termina aceptando términos que no convienen. Y al que sí le conviene es al rico, al empresario, porque al pagarle pocos a los empleados que están desesperados por conseguir un trabajo para poder comer, ellos ganan mucho dinero porque le pagan poco, y al tener sus ventas, sus negocios, aún le queda mucha ganancia porque se le va poco dinero en sueldos. Entonces los ricos serán ricos y serán más ricos, y los pobres serán más pobres. Incluso los de clase media, si no saben administrarse en su debido momento, se volverán pobres. Eso es lo que representa que dice que no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo. El caballo amarillo es un color pálido. Es como el color de una persona que ha fallecido. El color pálido representa enfermedades y muertes. Eso es lo que representa el caballo color amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, que es la muerte, y el Hades es el lugar de tormento. Entonces, este jinete traerá muerte y enfermedades la cual llevarán a la muerte. Pero esas muertes son las que serán condenadas al infierno. Esas muertes son las que se irán al infierno y van a aparecer en el Hades cuando mueran. Toda persona cuando muere que no recibió a Cristo va al Hades. El Hades es el lugar de tormento. Entonces llevará muerte y muerte al Hades. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, o sea, una gran parte de la tierra, que es un juicio masivo. Millones de personas van a morir. Millones de personas van a morir. Eso es lo que representa la cuarta parte. Y continúa la palabra diciendo: para matar con espada, con guerra, conflictos mundiales. Eso representa espada. Guerra, conflictos mundiales. Y dice la palabra con hambre, que va a haber mucha escasez en el mundo, con mortandad. Mortandad significa enfermedades, plagas, nuevas enfermedades que van a aparecer en el mundo. Y no va a haber remedio para esas enfermedades. No le va a dar tiempo a que creen la cura, la vacuna para esas enfermedades. Y con la fiera de la tierra. La fiera de la tierra significa caos total, caos global, caos mundial. Esas son las fieras de la tierra. Continúa la palabra diciendo: cuando abrió el quinto sello, vi bajar el altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios, que son los creyentes en Cristo, y por el testimonio que tenían, que es Cristo. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Son la gente que pide justicia de Dios y que dice: Señor, ¿hasta cuándo estaremos aquí y no harás justicia por nosotros? Que son las almas que dieron la vida por Cristo y están esperando el juicio y la justicia de Dios.
Ahora bien, continúa la palabra diciendo, y se les dieron vestiduras blancas. O sea que fueron aceptados y fueron limpiados por Cristo, por su sangre. Eso es lo que representa la vestidura blanca, que son santos y que Dios los volvió dignos de morar con Dios, de morar juntamente con Dios. Y dice la palabra, y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo. O sea que no es el momento de la venida del Señor Jesucristo, que aún falta un poco de tiempo y que tengan un poco más de paciencia porque todavía tienen un par de cosas que suceder. Pero esta gente ya clama por la justicia, porque ya viene esperando hace mucho tiempo. Y dice, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Que todavía hay gente que debe morir para completar el número que Dios ya determinó. Porque obviamente Dios todo lo sabe y Dios sabe cuánta gente en toda la humanidad de la creación, cuántos serán salvos y cuántos se perderán. Eso es lo que Dios sabe. Nosotros no lo sabemos, pero bueno, Dios sabe cuál es el número. No lo revela. Y aunque lo revele, no sabríamos porque obviamente no podemos contar quién se salvó, quién no se salvó. Pero bueno, vamos a continuar con la palabra. Y dice la palabra, mire cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto. Un gran terremoto significa que es un movimiento global, no en sí un terremoto literal, sino es un movimiento mundial, una gran sacudida en el mundo. Es un poder político, una guerra, un conflicto grande. Y el sol se puso negro como tela de silicio. O sea que hay señales cósmicas. Y la luna se volvió toda como sangre, también señal cósmica. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Aquí las estrellas del cielo significan que van a caer meteoritos literales. No estrellas porque las estrellas son muy grandes. Por ejemplo, el Sol es una estrella, el cual es inmensamente más grande que la Tierra. Y si llegara a caer, todos moriríamos porque, bueno, es muy grande, más grande que toda la Tierra, entonces ninguno se podría salvar. Entonces, cuando dice estrellas, representa meteoritos que van a caer desde el cielo. Y dice la palabra, como la higuera deja caer sus higos cuando se es sacudida por un fuerte viento. O sea que Dios permite que caigan esos meteoritos. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. También es una señal cósmica del cielo. Porque la palabra enseña que en los cielos iba a haber señales. Y del sol y de la luna como sangre. Los eclipses son señales también. Son todas señales que está cerca la venida de Jesucristo. Y todo es para advertirnos a nosotros y a la gente, darle tiempo y darle señales para que se arrepientan de sus caminos y pecados. Y dice la palabra, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Esto también es literal y que va a haber movimientos sísmicos que, bueno, van a pasar grandes cosas. Y en este sentido también habrá terremotos. Los terremotos mueven montañas y se sabe, y bueno, toda la vida se conoció que incluso los continentes también se movieron. No es algo que nunca haya pasado, sino ya pasó y muchas veces. Y es algo que pasa a menudo, solamente que uno por ahí no se entera, no sabe o las noticias no lo informan. Pero son cosas que pasan a menudo que se mueven las placas tectónicas
y bueno, son causa de terremotos o simplemente por naturaleza. Y dice la palabra, y los reyes de la tierra, que son la gente que mora toda la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, o sea, todos, ricos, pobres, todos, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que la gente va a preferir morir antes de ver la ira de Dios, antes de padecer la ira de Dios. La gente va a preferir morir. Obviamente son gente que no sabe y que en vez de arrepentirse antes de morirse para tener salvación, ellos creen que lo van a solucionar muriéndose para no sufrir ni pasar la ira de Dios. Cuando, si bien supieran que cuando la muerte los toca, y si no se arrepintieron antes de morir, serán condenados y van a sufrir por los siglos de los siglos, o sea, para siempre, una eternidad. Porque el gran día de su ira ha llegado. La gente se dará cuenta que su ira ha llegado. Y por eso creemos que eh, la iglesia ya no estará en este momento. Y que simplemente quedarán los que no recibieron a Cristo en su corazón. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? La palabra dice en Malaquías 3:2, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? No hay nadie que se pueda mantener de pie ante la ira de Dios. Nadie. Nunca lo hubo ni lo habrá. Y enseña la palabra que Dios es tan poderoso que nadie se puede mantener de pie. Si Dios así no lo quiere, nadie se podrá. Nadie se puede resistir a lo que Dios quiere hacer y cuando lo quiere hacer. Todo se hace bajo la voluntad de Dios y como Dios ya lo planeó y como ya lo organizó. Y se hará conforme a la voluntad de Dios. Así que bueno, aquí culminamos el capítulo 6, un capítulo muy interesante. Bueno, si Dios lo permite, mañana haremos el capítulo 7 y así hasta culminar el Apocalipsis. Bendiciones.